Hola, soy Óscar Enviz. En esta ocasión vamos a mostrar cómo hacer el montaje del enganche y del kit electrónico en este C5 Aircross. Eso sí, muy importante, es la versión híbrida. Antes de comenzar con el montaje, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual veremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También veremos que es compatible con otros modelos y en esta ocasión montaremos la bola desmontable horizontal. Para el montaje del enganche será necesario que desmontemos el paragolpes y al ser la versión híbrida será necesario desmontar y retirar el refuerzo metálico. En la zona central tendremos que quitar 3 tornillos de cabeza de 10. En ambos laterales tenemos 2 tornillos a la vista y un tercero que está un poquitín más escondido. Este de aquí. En los pasos de rueda tenemos 3 tornillos, los cuales también tendremos que quitar. En el lado derecho haremos la misma operación. Para poder retirar el paragolpes tenemos que quitar un tornillo que tenemos en la parte superior, a esta altura de aquí. Para ello tendremos que quitar esta moldura. Nos ayudaremos de una espátula plástica haciendo un poquitín de presión. Si nos fijamos, esta zona de aquí está pillada por la grapa de presión. Por el interior le damos un poquitín a la pestaña y veremos cómo salta. Como podéis ver, la espátula no pasa de aquí. Aquí es donde tenemos la otra grapa de presión, por la parte interior le hacemos un poquito de fuerza y ya sale. Y estas son las grapas que hemos tenido que quitar. Este es el tornillo que os comentaba. Quitado el tornillo, ya podremos soltar lo que es esta parte de aquí del paragolpes. Va a presión, tiramos. En el paso de rueda izquierdo haremos los mismos pasos que en el derecho. Tendremos que quitar a ambos lados 2 tornillos que vemos aquí. Quitado el tornillo, tendremos que liberar la zona de grapas de presión que lleva en la parte inferior del piloto. Para ello nos ayudamos del sacagrapas, que meteremos entre la goma y el paragolpes. Lo introduciremos hasta esta esquina de aquí, haciendo presión y tirando de él. En el lado derecho haremos exactamente lo mismo. Nos faltará la zona de la entrada del maletero. Para ello me ayudo otra vez del sacagrapas y tiramos un poquito a la vez para afuera. Antes de retirar del todo el paragolpes tendremos que desenchufar los conectores, tanto de los sensores como de las luces. Desconectados los sensores, retiraremos el paragolpes. Y tal y como os decía al principio del vídeo, el refuerzo metálico lo tenemos que quitar y este ya no se utiliza. Como podéis ver, lleva 4 tornillos a ambos lados, los cuales son muy sencillos de quitar. A ambos lados del chasis tenemos que retirar las pegatinas que tapan los orificios del enganche. Como lo podéis ver, es este de aquí y esta otra en el lado derecho. Como podéis ver, la pieza del lado izquierdo la reconoceremos por esta muesca que lleva aquí. Introduciremos la pieza por el interior. Esto que veis aquí es el orificio que lleva preparado para el larguero. Hacemos presión y se parte. Entra bien y pondremos primeramente el tornillo que tenemos de 10 en este punto de aquí. A continuación pondremos los 4 tornillos de 8 que vienen en el frontal del chasis. Como siempre os digo, no apretéis, solamente los tenéis que dejar apuntados. En el lado derecho hacemos exactamente los mismos pasos.
colocaremos el cuerpo central del enganche sobre las piezas laterales con la ayuda de los tornillos de 1240 que van pasantes. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos del enganche, procederemos al par de apriete, teniendo en cuenta la tabla que os adjunto a continuación. Para este vehículo tenemos que tener muy en cuenta qué bola vamos a montar y qué instalación podremos elegir entonces. Si montamos una bola fija, solamente podremos montarlo con un kit conectado a la línea de Cambus, el cual, al codificarlo, reorienta los sensores centrales y de esta forma no detecta la bola fija. Si ponemos tanto desmontable vertical como desmontable horizontal, podremos montar cualquiera de los kits. Eso sí, en los kits Aragón Pro tendremos que desmontar la bola siempre que no la usemos, para que no sea detectada por los sensores. En esta ocasión hemos elegido un kit a la línea de Cambus. Ahora os vamos a mostrar cómo montarlo. Para realizar la instalación electrónica lo hago de la siguiente forma. Coloco la base de enchufe en el lado izquierdo de donde va la bola. Sujeto el cable al tubo central del enganche y lo paso al interior del vehículo por la goma que tenemos aquí. Le haremos un orificio con la ayuda de o una broca o en este caso una piedra. Tener mucho cuidado en no dañar los cables. Introduciremos una guía que nos ayudará a pasar el cable hasta la parte superior. En la parte superior, en el lado izquierdo, quitaremos la tapa, el tapizado que vemos aquí, y si introducimos la mano localizaremos la guía que hemos pasado por la parte inferior. Una vez que hemos pasado al interior el cableado, nos encontramos tanto con el positivo directo como con el positivo de contacto, los cuales, si los solicita el cliente, los tenéis disponibles en la página web. Ahora pasaremos el cableado de la línea de Cambus y los positivos hasta la parte delantera, no sin antes conectarlos en la ficha. En la ficha vemos dos alojamientos libres, los cuales van con los dos positivos. Conectaremos los conectores sobre la centralita. Al ser conectores únicos, no nos podemos confundir, teniendo cada uno su alojamiento. Usaremos el tornillo de masa que veis ahí para colocar las masas de la instalación. Sujetaremos la centralita con la ayuda del adhesivo incluido en el kit. Si nos fijamos en el cableado del piloto, nos encontraremos con esta pegatina, la cual nos indica que no se puede conectar nada directamente a los pilotos. En caso de que montemos un kit Aragón Pro, no nos dará ningún tipo de problemas, debido a que nuestra instalación no tiene ningún tipo de consumo. Hemos pasado la guía desde la parte trasera y vamos hacia la parte delantera. Tumbamos el asiento con la ayuda de la espátula plástica, vamos a ahuecar parcialmente el tapizado, sin desmontarlo del todo. Nos encontramos ya la guía que la tenemos aquí. Tiraremos de ella y ya tenemos el cable para pasarlo hasta los pies del conductor. Pasaremos el cableado hacia la parte delantera, pero tendremos que quitar la parte inferior del tapizado. Volvemos a ayudarnos de la guía y la pasamos hacia la parte delantera. En la puerta delantera izquierda, lo mismo. Ahuecamos el tapizado y localizaremos la guía. Retiramos un poco el tapizado. Pasamos el cableado y para evitar quitar esta parte de aquí del tapizado, vamos a pasarlo de la siguiente forma. Por aquí. Y lo cogemos de la esquina de aquí. Con la ayuda del mismo cable vamos tirando y veremos cómo pasa al sitio. Volvemos a colocar el tapizado. Quitamos la moldura inferior.
Detrás del OBD vemos un conector amarillo, donde tendremos que conectar las señales de la línea de CAN bus. Para ello, quitaremos las grapas de esta zona de aquí para poder acceder con más facilidad al cableado. Ya tenemos más accesible el conector. Cortaremos la brida con cuidado de no cortar los cables que tenemos detrás. Extraemos el conector marrón que vemos aquí. Para extraerlo pulsamos aquí y tiramos de él un poco para afuera. El conexionado lo tenemos que hacer sobre el pin 47 y sobre el 49. El 47 es el cable de color azul. Usaremos las fichas de empalme para conectarlo. Ponemos la ficha de empalme y el cableado que nos viene grimpado con los terminales lo cortaremos. Conectamos el cable violeta con el 47. Hacemos el primer clic a mano y apretamos con el alicate. Repetimos la operación en el 49 con el cable amarillo. Volvemos a montar la ficha marrón y conectamos en la BSI. Conectado la línea de CAN bus, pasamos a conectar el cable de positivo directo, el cual en las instrucciones nos marca que es en la posición F12. Como veis aquí, vemos F12. Quitaremos el fusible. Tendremos que conectar teniendo en cuenta la posición que lleva el rompecorrientes de fusible. Terminado el conexionado del kit electrónico, será necesario codificar el vehículo y decir a este que lleva gancho de remolque, tanto en BSI como en BSR. Una vez que hemos codificado y solamente entonces, podremos hacer la comprobación de luces. Muy importante, como siempre os digo, que el comprobador disponga de un mínimo de consumo. Si no tiene un mínimo de consumo, no se activará ninguna de las funciones. Como últimos pasos antes de montar el paragolpes, tendremos que realizar el recorte. No os olvidéis de comprobar la versión del vehículo y el tipo de bola que estáis montando. De esta forma realizaréis el recorte tal y como marcan las instrucciones. En esta ocasión, para realizar el recorte, me voy a ayudar de una sierra circular. Una vez realizado el recorte, lo afinaremos con la ayuda del estropajo de fibras. Una vez que hemos realizado el recorte, podemos proceder a montar el paragolpes. Introduciremos la bola y colocaremos el soporte de base de enchufe y para finalizar le daremos el par de apriete de 54 Nm a los tornillos que sujetan la bola. Hasta el siguiente vídeo.